El niño tiene derecho a participar en su propio desarrollo, en su propia formación. Va a necesitar el apoyo, la sabiduría de nosotros los padres, porque si no, él no puede tener de dónde anclarse para poder tomar un camino correcto. Entonces, cuando el libro de Proverbios nos dice que instruye al niño en el camino correcto, como padres, ¿cuál va a ser ese camino correcto? La instrucción del Señor. Ese es el camino que nosotros tenemos que darle a ellos. Ok, vamos a ir a la relación de padres e hijos. Yo quiero que ustedes en su mente se graben esto, el ABC. Sabemos que cuando nosotros nos dan un instructivo nos dicen, no, eso es muy fácil, eso es como un ABC, o sea, no va a fallar, no tiene dónde. Entonces, vamos a guardar ahí en nuestra mente el ABC, porque hay un ABC para la relación de los padres con los hijos. Y nos vamos a basar en 2 versículos de la Biblia. Cuando pensamos en la relación entre padres e hijos desde una perspectiva bíblica, ¿qué pasajes se nos vienen a la mente? Porque el apóstol Pablo los aborda, ¿verdad? Estos pasajes en sus cartas. Recordemos que esas cartas eran leídas a toda la congregación, a toda la iglesia. Eso nos indica que la iglesia forma parte de la disciplina y la enseñanza a los niños. Eran leídas públicamente. Entonces los niños estaban incluidos. Había pasajes para ellos. Entonces vamos a ir a estos 2 pasajes. Efesios 6, del 1 al 4, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, del 1 al 4. Y Colosenses 3:20, Vivi, si me hace el favor, me lo lee, por favor. Okay. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Es esa? La segunda, ¿verdad? Padres, no exasperéis no, estoy leyendo mal. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En ambos textos se nos presentan 2 verdades directas. ¿Cuáles serán esas 2 verdades directas que nos presentan esos textos? A ver. Amén. ¿Qué más? 2 verdades directas. Una es: hijos, obedezcan. Padres, no exasperen. Dios no deja nada al descubierto. Dios todo lo cubre, ¿verdad? Para Él no hay nada extraño. Aquí nos dice: hijos, obedezcan, padres, no exasperen. Es interesante que de todas estas verdades relacionadas con el tema, el apóstol Pablo los quiso incluir aquí. A ver, seamos honestos. ¿Qué nos cuesta más como hijos? Y como padres, ¿qué nos cuesta? Ser pacientes, no enojarnos. Nos cuesta mucho el uso de la autoridad, ¿verdad? Se nos pasa a veces un poquito la mano, no controlamos esa autoridad que nos fue delegada por Dios, ¿verdad? No es una autoridad que nos hemos ganado, Dios nos delegó esa autoridad. Entonces, yo lo que quiero hoy ver es el ABC de las buenas relaciones de los padres con los hijos. ¿Basados en qué? En la obediencia de los hijos y en los padres que no exasperen o no provoquen a ira a los hijos, porque no está en la Biblia por estar, son mandamientos de Dios, son mandamientos. Si nosotros decimos que cumplimos la ley y no cumplimos, los mandamientos de Dios y no cumplimos cosas tan pequeñitas, estaremos agradando al Señor en esas actitudes. A veces lo vemos en la Biblia, pero no le damos la importancia que realmente tiene estos mandamientos. Y eso es lo que yo quiero. Por eso les dije, guardemos en nuestra mente ese ABC, esa fórmula para agradar a Dios en la buena relación de los padres con los hijos. Hijos, obedezcan. Qué duro, ¿verdad?
qué duro, porque el hijo, ¿cómo nos cuesta? Yo sé, yo fui niña también y cómo me costó obedecer. Y muchas veces no estaba de acuerdo con lo que me estaban pidiendo. El mandamiento de Dios es claro, es directo y es aplicable, obedezcan. Quizás un niño diga, bueno, es que no me parece justo que yo tenga que obedecer en eso. Y puede ser cierto, puede ser que muchas cosas no sean justas para los niños que obedezcan. Pero dice la palabra de Dios que la obediencia es en el Señor también. Y si estamos dando órdenes o dando direcciones a nuestros hijos, tenemos que proveerles también amor, respeto, seguridad y confianza, porque tanto la disciplina como la obediencia es en el Señor, no es lo que a mí se me ocurrió o lo que leí por ahí, no, es en el Señor. Entonces el Señor es el que me tiene que enseñar a mí. La verdad es que muchas veces nosotros empezamos a complicar las cosas y podremos tener el impulso de nuestra naturaleza rebelde y podemos decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Y si mi padre no es cristiano, tengo que obedecerlo? ¿O si la instrucción es injusta? ¿Y si mis padres no viven de acuerdo con sus reglas, tengo que obedecer? ¿A mí qué me dice la palabra? Obedezca. El Señor tratará con esos padres. Por supuesto que hay casos donde los niños no deben obedecer. Hay casos, sí. Cuando esto va en contra de la voluntad de Dios para nosotros. La palabra en Hechos 5:9 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el mandato o la dirección que yo tenga de mis padres va en contra de la dirección de Dios, ahí no, un momentito, mi deber está con el Señor. Así es que es la única sección donde los hijos no obedecen. Ahora sí, 3 razones para cumplir con el mandamiento. Dios en su infinita gracia, porque solo hubiera bastado que Dios diga obedezcan y punto, ¿verdad? Obedezcan y ya. Pero Dios quiso darnos explicaciones y decirnos por qué tenemos que obedecer. Ay, chunchito. Número 1, porque es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. No es justo que me obedezcan a mí como padre, es justo que le obedezcan a Dios, porque es santo, es agradable. Cuando el hijo obedece a sus padres, está agradando a Dios, por eso es justo. Si quieres hacer lo santo, lo bueno, lo recto respecto a la relación con tus padres, debes obedecerlo. Eso es lo que manda el Señor. También dice, porque agrada a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muchos hijos cristianos quieren agradar a Dios y hacer su voluntad. Aquí tienen una clave para empezar a agradarlo y hacer su voluntad. Y además de eso, Dios nos recompensa. Dice, porque hay una promesa. La promesa viene con una doble bendición. Doble bendición, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, a Dios le place que obedezcamos y además de eso nos recompensa. ¡Qué bendición! No es bendición, hijos, sujetarse a sus padres en obediencia cuando al que se están sujetando es a Dios. Y aún así Dios los va a bendecir en medio de esto. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Para nosotros también. Amén. Sí, porque lo tenemos que ver en los 2 planos, el plano natural y el plano espiritual. Obedecer a tus padres nos permite o les permite estar dentro del círculo de bendición que Dios promete a los que se deleitan en sus mandamientos. Me imagino yo que si estamos fuera de ese círculo, no me imagino, así es, ¿verdad?
no vamos a tener esa cobertura especial de Dios. Queremos estar bajo la protección del Señor, bajo el cobijo de Dios. Metámonos en el círculo de la obediencia. Y no digo que sea fácil, porque no hay nada fácil. Para el cristiano no hay nada fácil, es de valientes. Pero siempre hay un momento en que yo decida y decir, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Me va a costar, sí, y yo le voy a pedir al Señor, Señor, ayúdame. Pero yo quiero entrar en ese círculo de protección con Dios. Amén. ¿Hasta cuándo debe llegar la obediencia a los padres? Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Aquí la obediencia, en cierto modo, no viene solo para los niños. Cierto que cuando somos adultos cambian las exigencias, ¿verdad? Ya no es que tenemos que obedecer a todos los padres, ni ellos nos van a estar dando instrucciones ya cuando estamos adultos. Pero la responsabilidad que tenemos con ellos permanece hasta que ellos vivan o hasta que nosotros dejemos de existir, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que darle a esos padres el cuidado que ellos merecen, tener una relación madura con ellos. Vamos a velar por sus necesidades y hasta proveer para ellos cuando sea necesario, porque esto es igual, agrada al Señor y trae bendición. Ahora sí, ya los niños, los hijos, los vamos a dejar tranquilitos. Yo creo que nos quedó muy claro qué tenemos que hacer, obedecer, todos los hijos. Si todos tenemos papá. Si no es un papá físico, tenemos nuestro Dios. Entonces todos tenemos que obedecer. Ahora sí, vamos con los padres. La labor que nos toca a nosotros los padres. Dice en Efesios 6:4 y en Colosenses 3:21, dice, en ambos pasajes la instrucción es muy similar. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y padre, no exasperéis a vuestros hijos. Que el proceder de nosotros como padres sea en sabiduría, respeto y amor para no provocar que se enojen innecesariamente. ¿A cuántos de nosotros padres nos ha pasado que cuando damos una instrucción, nuestros hijos no les agrada, se enojan? ¿A cuánto nos ha pasado? A todos, ¿verdad? La palabra no me dice a mí que esos hijos nunca se enojen, no, porque habrán momentos donde se van a enojar. Si la palabra dijera que nunca se enojen, es un mandamiento imposible de cumplir. Dice que no los hagamos enojar innecesariamente, porque a veces el enojo es necesario, a veces provocarlos a ira es necesario. Tampoco el disciplinar tiene que ver con maltratos, pellizcos, empujones, eso no es disciplina. Eso va a enojar a nuestros hijos y no está desarrollando nada bueno para ellos. Cuando nosotros maltratamos a los hijos, vamos a cosechar otras cosas, no va a ser amor ni respeto. Disciplina y amonestación del Señor. Este mandamiento, el que vimos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no es una licencia para dejar a los hijos sin corrección e instrucción, con tal de que no se enojen, sino es una directriz en cuanto al cómo deben de tratarse, ¿verdad? En amor, en la disciplina del Señor, con respeto. Así como el Señor nos trata a nosotros, así tenemos que tratar a nuestros hijos. De hecho, en el versículo 4 de Efesios 6 se nos establece lo opuesto de provocar a ira de nuestros hijos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como dice la palabra, al presente toda disciplina a veces no nos gusta, pero a lo largo esa disciplina es la que nos va a llevar y nos va a corregir antes de que vayamos a caer en pecado. Aquí es interesante ver que el verbo latino para criar, alimentar, cuidar, educar, instruir, denota que los hijos se nutren del buen trato que les demos en su vida. Decía ahí en el comentario que yo leí que era como cuando una madre tomaba a su hijo y lo amamantaba.
Eso es lo que los hijos deben de recibir cuando estamos disciplinándolos. Esa vida, ese amor, esa entrega. O sea, no es solamente decirle haga o no haga. Tenemos que transmitirle vida cuando estamos disciplinando a nuestros hijos. La disciplina y la amonestación van a tener que implicar muchas veces la aplicación de los principios bíblicos, la aplicación de límites, de relación, de respeto, de ejemplo, de confianza, de instrucción, comunicación, perdón, gracia. Todo esto va a incluir la disciplina. O sea, primero que nada, ¿qué está ahí? Principios bíblicos. ¿Cómo quiere Dios que disciplinemos a nuestros hijos? Yo sé que actualmente hay muchas formas, ¿verdad? Y oímos mucha en las escuelas, conferencias, mire que no se les pegue, que sí se les pegue, mire que sean tolerantes, que les den premios, que les den castigos. Pero ¿cómo habla la palabra? ¿Qué dice el principio? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, por eso digo, es un ABC. Hijos, obedezcan, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Si cuando terminemos esta charla, si solo eso nos quedara en nuestra mente, empezaríamos a actuar por ahí. Ahora, hemos oído muchas veces que no exasperemos a nuestros hijos, pero ¿cuáles pueden ser formas de exasperar a los hijos, verdad? Porque de ahí uno no sabe de ahí cómo sé que cuando lo estoy provocando o no lo estoy provocando a ira. Entonces, aquí hay algunas, ¿verdad? Esa no es todo la lista. Cuando uso sarcasmos o burlas. Cuando nosotros nos burlamos de un niño, ¿qué le estamos dañando ahí? Su autoestima. Estamos provocándolos a ira. Las palabras hirientes y burlescas no corrigen ni instruyen a nuestros hijos, más bien los lastiman. Decir cosas tales como: pero si tú eres un angelito, inocente, cuando se quiere implicar lo contrario, o sea, cuando venimos con esos sarcasmos, eso no está edificando a nuestros hijos. Palabras también como, cuando los exponemos delante de los demás, y muchos de nosotros tenemos esa mala costumbre. Yo pienso que al niño hay que preguntarle si quieren ser expuestos delante de los demás, ¿verdad? Cuando publicamos las faltas, las malas decisiones, cuando hablamos de sus pecados, por decirlo así, con otras personas, estamos avergonzándolos sin darnos cuenta. Esa es una manera de provocarlos a ira. Cuando cambio la instrucción según el estado de ánimo, puede ser que hoy me fue muy bien en el trabajo, entonces yo llego muy bien a la casa y le digo, no, yo le dije que no viera televisión, pero no, tranquilo, no importa, ya pasó el castigo, aquí no pasó nada. O por todo lo contrario, ¿verdad? Si le había dado un permiso y como estoy muy enojada o me peleé con el jefe o con mi esposo y allá donde querías ir, ya no te dejo ir. Entonces, ¿eso qué nos resta a nosotros los padres? La credibilidad. Ese niño no va a saber, porque según mis emociones o según cómo me vaya en el día, así yo voy a actuar. Entonces, que nuestro sí sea un sí y nuestro no un no, para no provocar a ira a nuestros hijos. Cuando imponemos normas que nosotros mismos no cumplimos. Eso nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Las leyes divinas se aplican tanto a padres como a hijos. O sea, no porque somos padres estamos salvados. Los hijos necesitan ver que nosotros somos los primeros en someternos a Dios. Es hipocresía decir, la Biblia dice, si yo no estoy cumpliendo como padre, lo que dice la Biblia. Entonces, cuidado. No cumplir con lo prometido. Sabemos que a veces no se puede, ¿verdad? Pero en la medida que nos sea posible, cumplamos lo que hemos prometido a nuestros hijos. Habrán excepciones, pero para eso existe el diálogo entre padres e hijos. Si yo prometí a mi hijo un teléfono para fin de año y no tengo el dinero, pues tengo que llegar y ser franco con mi hijo y decirle, mira, me vas a perdonar, pero no voy a poder comprarte el teléfono. Pero que eso no se vuelva una costumbre.
de prometer en el momento, tal vez para quitárnoslos de encima y después no cumplir, porque eso provoca ira a nuestros hijos. No reconocer nuestros errores. Nosotros como padres a veces nos sentimos infalibles, ¿verdad? De que nada, no nos equivocamos nunca, ¿verdad? Todos los que hemos sido hijos podemos reconocer la frustración que trae al tener unos padres que no pueden aceptar las faltas, porque no tenemos toda la verdad. Intentamos ser buenos padres, pero llegará el momento en que tenemos que venir humildemente y decirle, mira, mi amor, me equivoqué, discúlpame. Eso no le va a quitar autoridad, eso nos va a dar respeto como padres, porque nadie puede decir, yo no me equivoco. Permítame. Comparaciones con sus hermanos o iguales. ¿Cómo nos cuesta esto, verdad? Vivimos a veces inconscientemente, comparamos a los hijos. No digo yo que es que los señalemos, inconscientemente los comparamos. Cuando comparamos a nuestros hijos se está fomentando las envidias, rencillas, orgullos entre ellos. A algunos les será más fácil hacer ciertas cosas que a otros no. De todas formas, el modelo para nuestros hijos no deben ser sus hermanos ni sus amigos, es Jesús. Si queremos compararlos con algo, con alguien, comparémoslos con Cristo. Y nosotros mismos comparémonos con Cristo. Es la única comparación admitida aquí. Traer al presente asuntos atendidos y cerrados en el pasado. ¿Cómo nos cuesta también? Mira, pero es que estás mal en el colegio porque yo te dije que no tenías que hacer eso. Y mire cómo sigues en lo mismo. O sea, traer cosas que ya se han perdonado, se han discutido, se han cerrado. La misma palabra nos dice, creo que es en Isaías 43, que no traigamos las cosas del pasado, porque si ya Dios nos perdonó, no las traigamos. Igual con los hijos. Si nosotros ya hablamos, ya perdonamos, ya orientamos, ¿por qué vamos a estar todo el tiempo martillándolos con las mismas cosas? Esto los provoca a ira. Sacarle los trapos sucios todo el tiempo. Sentenciar sin haber escuchado. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, a mí me pasó porque vengo de una familia numerosa, ahí está Ruth de testiga, que cuando alguien hacía algo mal, a todo mundo, hagan fila, todo mundo va pasando para pegarle, sin escuchar primeramente qué fue lo que pasó. Ah, qué fuerte, sí. Y nosotros, bueno, digamos ahora con familias pequeñitas, pues no se hace tanto esto, pero empezamos a sentenciar a nuestros hijos sin saber realmente lo que pasó y hasta castigarlos, ¿verdad? Debemos recordar que nuestra autoridad como padres es delegada por parte de Dios. Dios es justo y el ejercicio de nuestra autoridad debe reflejar este aspecto de su carácter. No tomemos decisiones apresuradas, escuchemos todos los datos, preguntemos, aclaremos, oro y luego llamo a mi hijo a cuentas. ¿Qué fue lo que pasó acá? Hablar con ellos solo cuando han hecho algo malo, ¿verdad? Qué feo. Sacamos el tiempo para disciplinarlos, para ayudarlos, solamente cuando han tenido un mal comportamiento. Vea, son cosas que como padres uno podría decir, sí, yo sé eso, pero cuando las interiorizamos, estamos siendo realmente conscientes de lo que estamos haciendo como padres. Preocuparse más por la reputación como padres que por el bienestar espiritual de los hijos. Oh, qué duro eso, ¿verdad? ¿Y qué van a decir los demás cuando nuestros hijos hacen algo, verdad? Es la primera pregunta que los padres, que les interesa más la reputación de ellos que la de Dios. ¿Qué van a decir los demás de mí? Nos damos cuenta que si esa falta esos niños la cometieran en la casa, no pasa nada, no pasa más. Pero ¿qué pasa si ese niño comete una falta dentro de la iglesia o en una reunión de amigos?
cómo tratamos a ese niño o cómo lo disciplinamos en ese momento. ¡Qué vergüenza! Me hiciste quedar mal. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a creer? ¿Qué cara les voy a poner? Qué duro, ¿verdad? Entonces, lo más importante es preocuparnos por la relación que tenga nuestro hijo con Dios y no tanto por nuestra reputación. Aquí hay una que no está ahí, pero me gustaría comentarles. Hablar con ellos como si fueran casos perdidos. Muchas veces nosotros como padres perdemos de vista el poder, la esperanza, la salvación que esos niños tienen en Cristo. A veces les decimos, mira, ya con usted yo no quiero nada, ya usted no quiere obedecer, se acabó. Y no le damos oportunidad al poder de Dios para transformar esas vidas. Qué cuidado, hermanos, qué cuidado. Y yo todo esto me lo predico para mí primero, porque yo todavía soy una madre en funciones y tengo que revisar y examinarme todo esto. Reflexionemos. ¿Cuál ha sido nuestra participación en la erosión de la relación con nuestros hijos? A ver, recuerden que los niños aprenden por el ejemplo. Recordemos que los niños aprenden inconscientemente y recordemos que aprenden por lo que nosotros les enseñemos. Entonces, ¿hemos tenido nosotros los padres participación en la formación de nuestros hijos? ¿O hemos tenido participación en la erosión, en la mala comunicación, en las malas decisiones que muchos hijos han tomado? Si nos vemos reflejados en alguna o varias de estas prácticas, es probable que hayamos tenido mucho que ver en el alejamiento y en la mala relación con ellos. Si en alguna de estas prácticas nos vemos reflejados. Si es así, ánimo, hay esperanza. Todavía estamos a tiempo. Todos los días que el Señor nos da es una oportunidad para cambiar las cosas. O sea, no hay nada que diga, ya no hay nada que hacer. El poder de Dios es suficiente para cambiar las relaciones. En Cristo, la gracia, el arrepentimiento, el perdón y la obediencia a la palabra de Dios pueden lograr que las relaciones más deterioradas se revitalicen para la gloria de Dios. Así es que animémonos, como dice el apóstol Pablo, unos a otros para poder cambiar. Hoy es el día de cambio. Y si de aquí nos llevamos ese ABC, obediencia versus no provocar a ira, hemos ganado un gran trecho, hemos dado un gran paso para empezar a mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos. Amén. Muchísimas gracias.